Qué bueno verles nuevamente. Estamos de, estamos de puente, ¿no? Se nota que tiene honor. Sí, es cierto. Bueno, bueno, quiero invitarles para que vayamos al Evangelio según San Lucas, según el evangelista Lucas. Bueno, esto es un evangelio que está compuesto de dos partes, ¿no? Está compuesto de dos libros. Bien, hoy vamos a hablar cómo, pues hemos tenido ya la oportunidad de ver dos puntos en su momento, que los encontramos aquí mismo en Lucas 12, del 13 al 33, que trata pues todo el tema que hemos desarrollado en su momento. Vimos un primer punto del 13 al 21 que tiene que ver con cómo el conocimiento de Dios trae libertad frente a la codicia, cómo trae una respuesta frente a esa lucha que genera la codicia en nuestras vidas. Y de igual manera, pues relacionado con el mismo tema, vimos hace no mucho cómo el conocimiento de Dios nos libra también de la ansiedad, que está igualmente relacionada a la codicia y a la demanda, ¿no? A tratar de resolver esas necesidades de nuestra vida, lo cual genera pues afanes, temores, genera inquietudes, muchas situaciones, ¿no? Que muchas veces nos llenan de temores y de miedos. Y para esos efectos luego termina del 32 al 34, nos enseña ese conocimiento de Dios también trae respuesta ¿a qué? Al temor. Entonces, el conocimiento de Dios trae respuesta a la codicia, a la ansiedad y al temor. Y hoy pues vamos a mirar el punto correspondiente a cómo definitivamente ese conocimiento trae respuesta frente al temor. Bien, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Perfecto. Vimos que en los pasajes inmediatos, ¿cierto? El Señor hablaba del afán y la ansiedad, ¿no? Que no nos afanemos, no nos llenemos de esa ansiedad, porque hay cosas que son esenciales. Un material muy interesante que se llama Esperanza para el Corazón Afligido, el doctor Billy Graham, cuenta un testimonio de una dama que en aquellos días en que se dio esa contienda, ¿no? En Kuwait y la famosa tormenta del desierto, creo que se llamó esa operación, una dama fue rescatada con sus dos hijos en medio del desierto. Fue rescatada, ella vivía en uno de estos lugares, vivía en una casa no sé de cuántas habitaciones, rodeada no sé de cuántos lujos, de, mejor dicho, con el dinero que usted quiera, con las atenciones que usted se imagine, con los vehículos y con todas las cosas a disposición. Pero cuando esta dama la encuentran pues prácticamente en harapos, pero con sus dos hijos también, pues sucios, el desierto, todo este desgaste que genera la guerra, pero esa mujer no podía ser más agradecida con la vida. Pues claro, pero ¿por qué no? Semejante situación, lo perdiste todo. Pero ¿qué decía ella? Estoy viva y mis hijos también. A veces a uno le cuesta muy interesante lo que nos compartía Marcelita en mi tiempo de oración, ¿no? Gloria a Dios por la enfermedad. Y uno dice, pero la enfermedad es lo más, sí, pero a partir de ella aprendemos a apreciar la salud y ver la gloria del sanador. Entonces muchas veces la vida trae esos contrastes que como que la gracia de Dios, ¿no? La luz de Dios nos lleva a despertar, ¿no? Por eso
cuando hablamos acerca de cómo el conocimiento de Dios nos libera del temor, pues queremos desarrollar 3 punticos específicos. Primero, porque nos enseña en qué consiste su provisión. Pues nosotros tenemos un concepto de provisión, claro, de hecho, si recordamos los pasajes del 22 al 31 antecedentes, recordamos que, bueno, gloria a Dios, tenemos por acá visita desde el Canadá también, bueno. Entonces, le damos gracias a Dios porque nosotros tenemos esa necesidad, está diciendo Jesús, ¿cierto? Por el pan, por el vestido, por el abrigo, eso lo tenemos en nosotros y a nosotros de hecho desde pequeños nos forman y gracias a Dios hemos vivido al amparo de todas esas bendiciones y eso simplemente pues nos lleva a entender que son cosas que son respuesta a nuestras necesidades diarias. Pero ¿qué es lo que enseña Jesús en ese entorno de ese pasaje? Que hay algo que es esencial y a veces nosotros no le prestamos tanta atención a eso y es que la vida. Nosotros vamos corriendo tras de objetivos y usted ve que hoy en día en nuestro mundo y en nuestra sociedad todo el tiempo nos están vendiendo, ¿no? Es alcanzar metas, es realizarte, es en los sueños, es sube la escalera, sube la cima, logra la cima y entonces ya no solo es la montaña, es el Himalaya, ahora es el cielo y luego es ir a Marte y todo el tiempo es vendiéndote, pero la persona termina exacto, desubicada de sí misma. Cuando va y revisa qué pasó con su vida, ha estado en un correr y pues bueno, de pronto no es sabiduría divina, es sabiduría, digámoslo, del imaginario colectivo, pero vale la pena. ¿Se acuerda que decía la canción? Me olvidé de vivir. De tanto correr y correr por la vida sin freno, nunca para, nunca se detuvo un momento. ¿Y qué concluye la historia de la canción? Me olvidé de vivir. Entonces, es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. A veces en ese corre y tener y posicionarse y que esto y que lo otro y que una cosa y que escalemos, porque en el fondo, pues todos traemos esa necesidad, ¿no? Nosotros tenemos una necesidad de gloria. Y en el fondo nosotros de alguna manera, a veces sin querer, queriendo, yo lo digo por mí personalmente, que a veces me veo en ese ejercicio, tratamos de robarle la gloria a Dios, porque finalmente nosotros no tenemos nada que no venga de Él. Pero en el fondo, nosotros logramos ciertas cosas y nosotros decimos, no, fue el Señor, pero por dentro decimos, pero yo lo hice, obvio. Y mira, esa necesidad de gloria, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos por qué andar hambrientos de eso, ni andar tratando de mirar cómo le usurpamos eso a Dios. ¿Por qué? Porque eso lo perdimos en Edén. Pero eso lo rescatamos, esa es nuestra relación con Él. Eso no lo vamos a rescatar por todo lo que hagamos. Mire, finalmente, sí, los nombres quedan, sí, uno todavía escucha, ¿no? De Alejandro Magno, todavía escuchamos de Napoleón, todavía escuchamos de Simón Bolívar. Ya no están. Sí, los nombres tal vez quedan antecedentes, queda parte de su historia. Ellos ya no están y de pronto todavía aquí está su nombre, pero también no sabemos dónde están ahora. Por eso aquí nos dice, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre os ha placido darnos ¿qué? El reino. A veces nosotros no ponderamos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque nos puede pasar, y a uno le ha pasado, como a Esaú. Porque uno dice, sí, gloria a Dios, yo soy santificado, pero la factura del gas, ¿qué hago yo con la factura del gas? Yo soy santificado, pero no tengo cómo pagarla. Sí, yo soy justificado por la fe. ¿Y qué hago con los servicios de Encali? No tengo plata, pero yo soy justificado, gloria a Dios. Entonces uno como que, ¿qué dice? ¿Para qué yo soy justificado y para qué soy santificado si no tengo cómo responder frente a estas situaciones? Entonces uno termina dándole más peso a qué? A lo que nos ayuda a resolver esas situaciones que transitorias y no realmente a estas posesiones y a estas bendiciones como la justificación, la santificación, la salvación, ¿cierto? La identidad en Cristo. Todas estas bendiciones nosotros a veces no las valoramos. Y fue lo que le pasó a Esaú, porque Esaú venía con hambre y Jacob, ¿qué le dice? No, pues véndeme tu primogenitura. ¿Y qué dice Esaú? ¿Qué dice Esaú? ¿Y a mí para qué me sirve eso? Y yo lo que tengo es hambre. Entonces, el pragmatismo muchas veces nos lleva a perder de vista que el valor de lo espiritual. Y entonces el pragmatismo se convierte en una obsesión y lo espiritual, pues
Mire, usted ve y la gente como sea enferma, con dolor, torcido, con bastón, con caminador, con lo que sea. Gracias, mi niña. ¿Llega a dónde? Al trabajo. Pero ¿será que eso mismo lo motiva a llegar a la iglesia? No, no nos digamos mentira. Si eso a veces me dio una, ay, no, es que sentí una picadita y estaba ese programa tan bueno. No, yo no pude ir, no pude ir. Pero entonces nos damos cuenta ahí que nosotros a veces, ahora yo no estoy diciendo que venir a la iglesia sea lo que precisamente valore, no, pero yo me refiero a esa que para algunas cosas tenemos mucha prioridad, pero otras cosas realmente como que siempre tendemos a desplazarlas y darles otro lugar. Miremos Hebreos 12, del 15 al 17, donde se nos cuenta algo de esta historia de Esaú y cómo el autor de Hebreos, que de hecho usted recordará en el contexto de Hebreos, es un autor que a estos destinatarios les está recordando que no desechen las bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque ellos, después de haber sido cristianos militantes, por no sabemos qué situación de la vida, porque pasan muchas situaciones, después de haber sido cristianos militantes, se volvieron hacia atrás y se organizaron nuevamente en su status quo anterior, en su religión, en una religión de obras, y perdieron de vista este llamado a la fe. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró ¿con qué? Con lágrimas. Entonces, ahí hay una palabra clave que es profano. ¿Y sabe cuál es ese término? Cuando uno no valora las cosas santas, cuando uno no valora lo espiritual. Entonces, ¿por qué aún a veces a nosotros, de alguna manera, bueno, yo no digo que a todos y no digo que en todos digamos, en todos los aspectos, se nos ha vendido o se nos vendió la religión como algo aleatorio, porque recuerdo que hace mucho tiempo era algo muy importante, era primordial. De hecho, la gente no solamente vivía una vida espiritual, sino una vida, ¿qué? Religiosa. Ya se iba al otro lado, ¿no? A la vida religiosa. Pero de alguna manera había como un concepto de prioridad sobre las cosas espirituales. Pero hoy en día no. Hoy en día prima es qué. Volvemos a lo mismo, lo material, lo pragmático, y eso que se ha ido, para algunos se ha despertado, ¿no? Algunas inquietudes, ¿no? Sobre la vida espiritual, pero no les llama la atención las cosas que son por la fe, porque siguen atados a qué? A la productividad. Ya hemos compartido aquí, ¿no? Que cuántas religiones hay en el mundo. Hemos a veces compartido este punto. Y uno pensando que hay miles, ¿y cuántas religiones hay? Solo dos. La de la obra, que son ¿qué? Esas miles que usted conoce, y las de la fe, que es la de la fe en Cristo Jesús. Esas son las únicas religiones que hay. Y la gente, aunque busca, ¿cierto? Una espiritualidad porque la buscan al margen de Dios, la buscan en otro tipo de entidades, ese tipo de actividades espirituales terminan siendo ¿qué? De obras y no de fe. De hecho, la gente las desestima, ¿no? Una vez recuerdo, alguien llamó a preguntar por una obra, por un material, por un libro, y yo le dije, no lo hay, pero le puedo compartir algo, ¿no? Aproveché yo como se dio como ese momento y le dije, yo te quiero compartir algo, mira, ¿cómo puedes tú disfrutar de una relación con Dios por medio de la fe? Y entonces la persona me dijo, eso de que uno simplemente creyendo va a cambiar, yo no creo en eso, porque la gente tiene la necesidad de que si yo no hago algo, entonces no me gano nada. Es muy difícil a veces romper ese paradigma, pero es el que Dios nos ha regalado. Por eso mira lo que dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre, ¿qué? Eudoqueo. La palabra, ¿sabe qué es? Se complació en entregarte su rey. En estos días, pues, mi hijo está a vísperas de cumplir años y me llamó la atención que alguien, ¿no? Llamó a mi esposa a decirle, mira, ya está este detalle, ya, por favor, no le vaya. Y entonces una expectativa nos mandó qué es, un detalle. Y yo, es eso. Mire, ella tiene un deseo, un gozo de qué? De dar un regalo.
¿Cuánto más Dios? Si nosotros que somos por naturaleza, ¿qué? Egoístas, utilitarios. ¿Cuánto más Dios? Cuando Dios dice que se complace en darte su reino, ¿sabes qué significa? Que Él no sabía cómo sorprendernos, cómo generar esa expectativa y ese sentimiento y esa emoción especial, digámoslo así, de que tú sientas, de que tú vivas, de que tú percibas realmente ese deseo tan especial de parte de Dios, ¿de qué? De comunicarte, de compartirte su reino. Ahí está la palabra, a Él le ha placido. Él te lo dio con toda complacencia, con todo su deseo, con todo su anhelo, con todo lo que a Él le hace un beneplácito. Entonces mira qué importante es entender cuán valioso es lo que Dios nos ha regalado. Y volvemos al punto, claro, ahí está la lucha entre ¿qué? Entre lo espiritual y el mundo pragmático, ¿no? Pues sí, Señor, gloria a Dios, gracias por tus bendiciones, pero y esta realidad que yo tengo aquí. Pero mira que ahí es donde entonces entra una relación muy importante. Y es que a veces nos han enseñado, ¿no? Algo muy importante, y es que tu posición determina tu condición. Entonces, si yo no tengo clara mi posición en el Señor, yo no tengo clara mi condición frente a las diferentes situaciones de la vida. ¿Cuál es tu posición? Aquí está diciendo. ¿A nuestro Padre le plació darte qué? El reino. A usted le pertenece el reino y esa es su posición. Y eso debería de alguna manera determinar ¿qué? Tu condición. Era una niña, recuerdo esta escena, una historia que me vi de una niña que ella era princesa, creo que lo he compartido, pero su papá se había separado de su mamá. Entonces ella no vivía en la casa del principado, donde había sido pues tradicionalmente el manejo del principado de la familia, pues por generaciones, sino que vivía en una casa de campo, en esas casitas de campo de 20 habitaciones, con 10 servidores, ¿sí? ¿Cierto? Pero pues para ellos no es lo mismo que estar allá, entonces ella acá se sentía pues que... Entonces la nana que la cuidaba, en algún momento la niña quejándose de su situación porque no estaba allá y estaba acá, pues no, pues, viviendo en un porcentaje de lujo, sí, menos al que tenía allá, se queja, entonces la nana le recuerda, le dice, mi niña, no se olvide que usted es una princesa. Entonces ella le dice, ¿y a mí de qué me sirve ese título? ¿Y a mí de qué me sirve tener ese título y ser, si yo estoy aquí y mi papá está allá? Entonces, mire, la nana le dice algo muy importante, le dice, aunque usted esté aquí, su papá esté allá, y aunque usted esté donde usted tenga que estar, y usted vaya donde usted tenga que ir, y así usted llegará a ser más pobre que un ratón de campo, jamás dejará de ser la princesa. Ese es el tema de nosotros. Nosotros pensamos que las situaciones determinan mi posición con Dios, y no es así. Mi posición con Dios es ¿qué? Inalterable. Su reino te pertenece. Y por la situación que tú estés viviendo no significa que el reino ya no es tuyo. Sigue siendo tuyo. Y ahí es donde entonces estamos nosotros llamados a recordar cuál es mi posición para descansar y que mi corazón realmente encuentre en Dios el descanso, el cuidado y la atención que yo necesito de parte de Él, que se ha comprometido a qué. Es que es Dios quien ha asumido ese cuidado de nosotros. Por eso dice, no temáis manada pequeña, mire, frente a los temores y la incertidumbre. ¿Por qué? Porque fue a vuestro Padre. No fue su iniciativa, fue la iniciativa ¿de quién? De tu Padre. Y mire que es la realidad cuando uno se hace padre, pues los hijos, de hecho, hoy estábamos viendo ese famoso video de Ordóñez, ¿no? Yo no pedí nacer, y eso es cierto. Y hay hijos que le dicen eso a los papás, ¿no? Cuando el papá le dice, no, mira, es que yo no pedí nacer, yo no, ustedes, ¿para qué me traen? Eso es lo que uno dice, ¿cierto? Y muchas veces es lo que uno le dice a quién, a Dios. Le da a entender uno a Dios. Yo no sé para qué yo estoy aquí finalmente, Señor. Yo no sé para qué me hiciste parte de tu reino. Finalmente yo no lo pedí. Es lo que a veces le queremos hacer entender. Y no entendemos que definitivamente es su gracia, su cuidado y su fidelidad. Y segundo, que cuando ese padre finalmente concibe, pues hablando de la generalidad, porque yo sé que me van a decir, pero hay excepciones, ¿sí? Pero ¿cuál es la generalidad? Cuando el padre concibe y la madre concibe o los padres conciben, ¿qué asumen inmediatamente? La responsabilidad por ese hijo.
Y es lo mismo Dios. ¿Será que Dios será diferente? Recordemos siempre la relación que hizo Jesús entre el Padre Celestial y el Padre Terrenal. ¿Y qué nos decía él? Si el Padre Terrenal procura todo eso, ¿cuánto más? Nuestro Padre Celestial. Si usted le pide a su Padre Celestial un pan a su Padre Terrenal un pan, ¿qué le va a dar? No, correcto. No se la va a dar. ¿Qué le va a dar? Un pan. Y exacto, y le dice, y si usted le pide de pronto que te dé un huevo, no te va a dar una serpiente, ni te va a dar un alacrán. ¿Qué te va a dar tu Padre? Pues el huevo que tú necesitas. ¿Y qué dice Jesús ahí mismo? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, nosotros muchas veces, al no entender nuestra posición, no sabemos quién es nuestro proveedor. Y entonces andamos mirando hacia los lados, hacia el frente, hacia el costado. Muchas veces terminamos resentidos. Muchas veces terminamos dolidos. Por eso dice aquí, ¿recuerdan lo que dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de... Miren, estos días estábamos hablando, no me acuerdo con quién. Y es cierto, a veces las cosas se ponen mal y uno inmediatamente, se ponen tan mal que uno ya empieza uno y es que, ¿qué será que hizo mi papá? ¿Qué será que hizo mi mamá? ¿Qué será que yo estoy pagando? ¿Qué será que hizo mi abuelo? ¿Qué será que hizo mi tatarabuelo? Es que hasta la cuarta generación, ¿no? Y empieza uno obvio, confundido. Pero ¿sabes? Por eso vamos al punto. Estamos hablando cómo vencer el temor. Y el primer punto que nos dice, porque Dios nos enseña en qué consiste ¿qué? Verdaderamente la provisión. Claro, empezamos a mirar a todos lados menos a dónde. A donde tenemos que mirar. Y empezamos a procurar y a tocar en todo lado menos en dónde. En donde tenemos que tocar. Y empezamos a pedirle a todo el mundo menos a quién. A quién tenemos que pedir. Perfecto, por eso dice, Dios nos ha concedido su reino, pero nos pasa lo que le ha pasado a Esaú. Muy bien, dice que muchas veces creemos que la respuesta a los problemas que tenemos es muy simple. Dinero, posesiones. Según pensamos, eso resuelve la mayoría de los problemas, pues en el criterio humano. Cuando nos hablan de las cosas espirituales, pues es un tema que pues no tiene sentido para nosotros. Imaginen, uno que es lo primero que dice, pero yo con qué cabeza voy a pensar en las cosas espirituales si no he podido pagar, si no he podido tal cosa, si no he resuelto, si no he podido conseguir tal cosa. Entonces, para nosotros eso no tiene. Excepto que nos digan, ¿cierto? Que ya es lo otro, ¿no? No, mire, usted empieza a asistir y usted va a prosperar. Entonces, ¿qué hace la persona? No deja de llegar. Eso es de primero. Entonces, ¿por qué nos volvemos como mercenarios, no? Utilitarios. Y eso es un evangelio que hoy en día tiene muy buena promoción. Porque te dicen que sí, si tú haces, entonces, porque si tú, pero entonces no por el valor de lo que Dios nos da. Y entonces es ahí donde muchos terminamos, en cierta medida, adictos o atados a esa búsqueda, a esos objetivos, y perdemos de vista a quién, al proveedor. Muy bien, entonces vamos a mirar segundo punto. Aunque pues antes de terminar, Romanos 14, 17, hablando acerca del reino de Dios. Porque el deseo de Dios es conceder el reino en toda su plenitud a sus hijos. Todas las riquezas del reino de justicia, paz y gozo son para sus hijos. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es sino justicia. Mire, hace algún tiempo íbamos con una niña que estuvo aquí de misionera chilena, íbamos para el consulado de Chile, abordamos un taxi, íbamos nosotros para allá y empezó el taxista a ponernos una conversación. Nosotros, bueno, listo, aprovechamos conversar. Y nos decía, no, la verdad es que yo hace una hora debía haber entregado este carro. Pero ¿sabe qué? La verdad es que a ninguno de nosotros, son varios carros que tienen esa pareja, a ninguno de nosotros nos gusta arrimar a esa casa y no sabemos qué hacer. Porque eso es un infierno llegar a esa casa, nos dice. Tienen todo el dinero que usted quiera, pero ninguno de nosotros no queremos ni arrimarnos a entregar el vehículo. Porque es insoportable. Lo tienen todo, pero eso es como si fuera un infierno esa casa. Entonces, mira lo que dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿qué? Justicia, paz
y gozo que a veces no se tiene. No se tiene. Y a nosotros, vuelvo y les digo, hace 8 días hablábamos de lo mismo, nos han vendido unos falsos presupuestos. A nosotros nos han dicho que si nosotros no tenemos la aventura de tal multimillonario, o la historia de tal hombre de reconocimiento, o la fama de tal personaje, o no tenemos, entonces nosotros no tenemos nada. O sea, nosotros no somos nada, los únicos que cuentan en el mundo son ellos. Eso es falso. En este momento el edificio más alto del mundo creo que mide casi 800 metros, imagine, casi 1 kilómetro de altura. Pero usted va aquí al frente, acá al Parque Caicedo, y hay edificios de 5 pisos, de 7 pisos, de 10 pisos. Pero yo le pregunto, ¿son una casa o son un edificio? Son un edificio. Así existan edificios de 800 metros. Los edificios no dejan de ser edificios porque hay edificios más altos. Sigue siendo un edificio. Que de pronto haya un caballo pura sangre que cueste, no, lo que cuestan 20 o 2 o 3 o yo no sé cuántos millones de dólares un caballo pura sangre. La pregunta es, ¿ese es el único caballo que existe o esos caballos que valen esos son los caballitos que están acá, que los tienen por acá? ¿No son caballos? Siguen siendo caballos. Sí, son caballos. Y tienen toda la fisiología y todo el funcionamiento. Ah, pero que es que esos, sí. Entonces, mira, nosotros nos han vendido, entonces nosotros no podemos decir que solo esos son caballos. Y no podemos decir que solo esos son edificios. Y tampoco entonces ahora podemos decir que solo esas personas son las que tienen el lugar que corresponde. Eso es falso. Nos han vendido muchas falsas premisas. Y nos han vendido que eso es lo que tenemos que... Pero vaya usted a ver esas personas, porque es que, ¿sabe cuál es la ilusión de muchos? La ilusión de muchos es que ganan mucho y trabajan poco. ¿Trabajan poco? Vaya usted a ver, de hecho, Eclesiastés, ¿qué dice? Venga, les leo un poquitico Eclesiastés para que recordemos. Porque la gente a veces está en una... La gente está en una película... La gente está en una película, Eclesiastés 5. Dice, el que ama el dinero no se... 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vacío, vanidad. Cuando aumentan los bienes, ¿también aumentan quién? Los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino que verlo? Y mire el 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico. Ahora, hagamos una claridad. Ser rico no es una maldición. No, prosperar no es una maldición. Que usted esté proyectándose en la vida para salir adelante. No es. Lo que estamos tratando de decirle es que los bienes, esa fuerza imantada que tienen los bienes, no consuman tu corazón. Que al contrario, esa gracia divina que atrae la vida y que provee la vida, sea la que atraiga tu corazón. Esa es la idea, o sea, no porque tener y no tener, mira, hay gente como el conde de Zinzendorf, imagínense, un hombre en los Países Bajos, un hombre con, pues, imagínense lo que era un conde y todo lo que tenían, los territorios, un hombre que se convirtió a Dios y le sirvió a la obra de Dios. De hecho, él fue el que entregó esos terrenos, un terreno que llamaban Herhot, donde vivieron la famosa comunidad de los morados, una comunidad que trató de vivir al estilo del cristianismo del libro de Hechos, y donde se vieron muchos milagros, mucho impacto, mucha obra del Espíritu Santo. Era un hombre que podemos decir multimillonario, pero uno puede servir a la causa. El tema no es la bendición que Dios te dé, sino que esa fuerza imantada que tienen los bienes como tal, no te roben ese atractivo que Dios es el que debe de tener. Porque a la final, mire, como le pasó, ¿se acuerda más arribita, el que estamos leyendo Lucas, como le pasó al rico insensato? No voy a tumbar mis y voy, y bueno, como dice por una canción, voy, y finalmente, ¿qué pasó? Esa noche, ¿qué le dijeron? Esa noche, vean. Y entonces, ¿qué pasó con todo? Exactamente. Entonces, no estamos diciendo que sea malo. Pero mire, ya vamos a mirar un detalle. Vamos a seguir. Romanos 8:17. Como herederos de Cristo, las bendiciones también son para nosotros. Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también ¿qué? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y coherederos? Si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué juntamente con Él?
También es importante entenderlo. Pero definitivamente, entonces somos herederos. ¿Y qué significa coherederos? O sea, que participamos de esa bendición de Dios, ¿correcto? Entonces, nos dará con Él también todas las cosas. Entonces, de hecho, encontramos pasaje o contexto inmediato que estaba ahí el afán y la ansiedad. Encontramos que hay una razón para disolver la ansiedad. Y es que el Señor, ¿qué? Nos dará todas las cosas de acuerdo a nuestra necesidad y a su gloriosa riqueza. Bien, entonces, primer punto, porque nos enseña en qué consiste realmente qué. La provisión. Esa es su provisión. Segundo, vamos a mirar que el conocimiento de Dios nos libra del temor porque nos enseña en qué consiste la verdadera seguridad. Lucas 12:33. Bueno, ahí dejamos a Eclesiastés, ahí les dejo la tareita para que lo terminen de leer el capítulo 5, volvamos. Pero sí que quede claro que no, todos los proyectos que estamos desarrollando, todo el desarrollo profesional, todo ese desarrollo de emprendimiento empresarial, gloria a Dios, que todo sea de la mano del Señor, hay que seguir para allá, claro. Yo al contrario, yo a la gente la motivo, si usted tiene la oportunidad de que estudie, y si tiene de implementarse más y más, y si también tiene, crezca, porque cada vez usted tiene más que, digámoslo así, con el debido respeto, ¿no? Más oferta para la gloria del Señor, para decirle, Señor, aquí tengo para servirte, porque finalmente todo es del Señor, pero gloria a Dios, usted le glorifica, allá avanzando, creciendo, y termina siendo un instrumento para muchos efectos, para muchos efectos, para muchos efectos. Entonces Lucas 12:33 dice, vended lo que poseéis, ¿y qué? Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros ¿en dónde? Que no se agote, donde el ladrón no llega. Amén. Mire, cada día, usted sabe que hoy en día usted puede estar por fuera de su casa y usted abre el celular, usted ya tiene cámaras que ven lo que está pasando en su casa. Ay, este bendito perrito está, tal cosa, usted está viendo todo ya, ¿cierto? Y usted está viendo, se está metiendo a la nevera, bueno. Oye, cada día todos los sistemas de seguridad cada vez avanzan, pero también avanzan ¿quién? Los que los violan, los sistemas de seguridad. Ustedes se habrán dado cuenta que estaba viendo una historia de un niño de 16 años y otro de 14 años que vulneraron la seguridad de Estados Unidos, seguridad nacional de Estados Unidos. 14 y 16 años en un hackeo. ¿Te imaginas? Tremendo. Entonces, cada vez hay implementación, pero cada vez también aparece que ¿quién lo va a vulnerar? Entonces, ¿dónde pueden estar más que seguros nuestros bienes? Porque, claro, mire, usted va, por ejemplo, en los famosos bancos suizos, ¿no? Usted va allá y allá tienen unas cajas, es una seguridad y un protocolo y que le miran el ojo y que la pupila y que entra y que lo miran y que lo revisen, pero así todo. Alguien, claro, siempre va a haber alguien que pueda vulnerar los cerrojos, todo. Por eso, definitivamente, Lucas no le quita al ser humano el derecho a desear. Cuando estamos hablando aquí, el evangelista no está hablando que eso sea algo equivocado ni a poseer, pero es en Dios donde coloca su tendencia humana legítima. Pensando en ese discurso, ¿se acuerda cuando él envió a los 70 que les dijo? No lleven bolsa, no lleven, que va a haber provisión. Donde usted llegue, ahí le van a dar su chocolatico con pan de bono, su cafecito con tostadas, sus frijolitos con pezuña, su colada de birimbí. Bueno, todos ustedes lo van a atender. Usted no le va a faltar. A usted no le va a faltar nada. Su champú. Sí, o sea, donde usted vaya, y ahorita que viene pues el fruto de temporada, ¿no? El fruto de la temporada, el buñuelo, todo eso a usted no le va a faltar, usted vaya, porque mire, de alguna manera Dios va a proveer, Dios va a proveer. Entonces, la caducidad avanzada de este mundo era un motivo pues para que nosotros pensemos realmente sobre lo que es importante y lo que no. Miremos un poquito en Hechos 4, 34 al 37 y 5 del 1 al 11. Mire que tomamos dentro de la escritura hay una terminología que es la hipérbole, ¿no? La hipérbole. Por eso, pues, recordemos cuando el Señor dice, ¿no? Que si tu ojo te es ocasión de caer,
Estamos entendiendo que es un lenguaje hiperbólico. Aquí en cierta medida podríamos también entenderlo desde esa perspectiva. ¿Sí? Pues que todo lo que tú hiciste entonces ahora, deséchalo, pues obvio. ¿Qué es lo que está realmente a dónde nos está guiando el Señor? Pues no a votar todo lo que Él nos ha entregado y que hemos administrado, sino a enseñarnos realmente a dejarlo en el lugar que le corresponde y poner nuestro corazón en Él. Dice así, hablando acerca, ¿cuál es el contexto? Estamos en Hechos, exacto, la iglesia del primer siglo, y resulta que pues muchos de los nuevos creyentes, mejor dicho, el 100% de los nuevos creyentes, ¿de qué origen eran? Judíos. Y muchos de ellos fueron, ¿qué? Expulsados y desheredados de sus familias, de hecho sacados de su comunidad. Muchos quedaron en una situación muy difícil, pero ¿qué? Dijeron, igual nos quedamos porque entendemos y la mano del Señor. Entonces, ¿qué hicieron muchos? Muchos de lo que tenían compartieron, ¿para qué? Para ese autosostenimiento. Entonces dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? Para mentirle al Espíritu Santo. Y sustrajese del precio de la heredad. Miren lo que le dice Pedro de una manera miren lo más práctico que uno puede decirle, reteniéndolo. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo Pedro? ¿Quién le dijo a usted que vendiera? Nadie le dijo, pero mire que hay gente que hace las cosas porque otros las hacen o por impresionar a otros. Esa no es la razón, ni es el llamado a hacer las cosas. Entonces, por eso él le dice, reteniéndolo, pues no se te quedaba a ti, era tuya. Y vendida, pues igual la hubiera podido dejar toda. Pero ¿qué hizo él? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Porque no le mintió a quién, sino a Dios. Entonces, le dice finalmente, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante. Ella cayó a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino un gran temor sobre toda la iglesia. ¿Y sobre quiénes? Todos los que oyeron decir. Mire, la idea, ¿qué le está diciendo Pedro? Mire, a usted nadie lo está obligando. Ni lo tenía que hacer, ni siquiera lo tenía que hacer. Pero si lo va a hacer, haga las cosas delante de Dios. Hágalo por la motivación correcta. Mire, ¿por qué? Esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes recordarán la famosa historia, pues obviamente eso es una leyenda aquí en Colombia, ¿no? La estrategia del caracol. ¿Cuál era la estrategia del caracol? El caracol donde va lleva ¿qué? Su casa. Y dentro de la historia de la película, ¿qué sucede? Pues que ellos lo que hacen es dilatar el tiempo y se van llevando la casa, ¿qué? A pedacitos. Se la van llevando a pedacitos. Que mire, eso fue lo que pudo haber hecho el rico insensato. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Has hecho tesoros para ti, pero no eres rico ¿para quién? Para con Dios. Porque, claro, todo el mundo que le dicen a uno, usted de aquí se va como llegó. Pues ni tanto, ¿no? Porque uno llegó todo bonito, cachetoncito, y va uno todo bueno, pero uno se va como llegó, sin nada. Pero mire que uno también se puede llevar las cosas. Lo que Dios nos está enseñando aquí es que uno se las puede llevar, claro. En la medida en que uno es generoso, en la medida en que uno siembra, ¿qué pasa? Dice, uno está haciendo tesoros ¿en dónde? Mire que en el fondo sí se las puede uno llevar. Y yo no estoy diciendo que necesariamente salga uno a dejar todo, pero uno sí va sembrando. La generosidad, mire,
Ahorita que veía que pasaba un señor, hay algo que a uno le toca el corazón, ¿no? Pues son cosas que uno se pone a analizar, uno ve tanta gente. Recuerdo que pasaba un señor que vendía helados por donde nosotros estábamos todos los días y él en ese carrito, yo lo veía que pasaba por aquí por el Limonar, pero él ya venía, yo no sé desde por dónde, y a veces lo encontraba más allá de Champaña a pie, todos los días. Entonces, yo le compraba helados y porque pues tenía la disponibilidad y podía sembrar, ¿sí? Y yo lo hacía como una siembra, entonces a los compañeros se me reían. Ah, bueno, ya que estás de generoso, pero yo lo hacía porque me daba realmente, yo lo sentía, y así frente a otras situaciones. Y la vida te da vueltas, muchísimas. Recuerdo que mi esposa muchas veces, dada una situación que había con una familiar, a veces se quedaba alcanzada con los estudios la mamá para conocer. Y Pati me decía, yo quiero sembrar, hágale, si usted tiene, hágale. Y la vida da vueltas. A mí me ha tocado ver ahora cómo me han sembrado para mi hijo. Y me ha tocado ver a muchas personas que por alguna razón siembran para tu vida. Entonces, por eso dice Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo vas a recoger. De eso, mire, eso usted nunca se olvide de eso. Nunca se olvide de eso. Eso es una ley inexorable. Usted de hecho, mire, lo que le estaba diciendo de mi esposa, ella le sembraba para el estudio y ahora ¿qué? Siembran para los... O sea, Dios te recuerda y te dice, mire, acuérdese hace tanto tiempo, porque Dios ¿qué? Dios no se olvida de nada. Nosotros sí. Hermano, nosotros, ahorita voy aquí a traer pues unas cositas para la mesa del ágape. Y Patricia me dice, esto y esto. Y fui, o sea, aquí salí 5 minutos. ¿Y qué fue lo que me dijo? Esa es la memoria de uno. Pero ¿sabes qué? Dios no se olvida de nada. Si usted va a Hebreos 6, en Hebreos 6:15 creo que es, no, perdón, 6:12, dice que Dios, 6:12, 13, Dios no se olvida de nada. Ni de un vaso de agua que usted le dio a alguien se olvida Dios. Porque un vasito, uno que dice, un vasito de agua no vale nada. Pero ¿sabes qué? Para Dios sí cuenta. Sí cuenta. Eso es muy importante. Entonces, por eso en Mateo 6, del 1 al 4, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí el Señor? Guardarnos de hacer todas estas cosas para que nos vean los hombres. Mire, no hagamos cosas, mire, que los hombres nos vean discúlpenme aún, yo sé que me fui donde no era al contar cosas que uno tiene que contar, pero es importante para que queden precisiones, porque yo sé que usted ya lo ha visto, pero es para que usted se acuerde que usted lo ha visto y no lo olvide. ¿Sí? Por eso dice aquí, Mateo 6 del 1 al 4, guardaos de hacer ¿qué? Delante de los hombres para ser visto por quién. Ahí ya está su recompensa. Esa es la recompensa que usted ya tuvo. Usted se quiso lucir con los hombres, ¿lo aplaudieron? Listo. Acuerde que mañana si se equivoca, ellos mismos lo van a enterrar. Usted, nada más usted mire, a mí me da un dolor a mí me da, la verdad, me da indignación a veces con los jugadores de fútbol. Porque cuando están y que eso, y no, que eso, que, ¿cómo es que dicen ellos? Cuando está pues metiendo goles, está intratable, es el término que maneja, ¿no? Pero cuando no los hace, entonces yo digo, qué pesar, porque a veces a algunos comentaristas se les olvida que esa persona tiene esposa, tiene hijos y tiene familia. Y son súper desobligantes con él. Yo digo, qué tristeza, ¿no? Cuando lo estás haciendo, no saben dónde ponerte, ¿no? Y es más, así te caigas, uy, se cayó. No, pues es que él solo se cae así. Pero cuando no te están saliendo las cosas, así lo trates de hacer bien, no, es que es no, y de todo le dicen a una persona. Esos son los hombres. Entonces, usted está tratando de hacer las cosas para impresionar a los hombres. Acuérdese que eso es lo que usted va a recibir. ¿Y sabe por qué lo digo con toda la certeza? Porque yo soy hombre. Y yo cometo esos errores. Entonces, a mí no me cabe la duda que ahí se equivoca uno. Entonces, usted haga sus cosas ¿para quién? Para Dios. ¿Te vieron o no te vieron? No importa. Y si te vieron porque tocó la necesidad, usted lo hizo, pero espere la gloria del Señor. Esa palmadita que le dan a usted después, cuando usted ya no está en la misma gracia, esa misma palmadita, distinto. Todo cambia. Por eso dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa ¿de quién? De vuestro Padre. Miren lo que pasó con Ananías y Zafira, que
¿Qué recibieron del Padre? Disciplina. Disciplina. Porque lo hicieron ¿para quién? Para impresionar a los hombres. Entonces, por eso decíamos en este punto que nos enseña realmente en qué consiste la seguridad. Y la seguridad finalmente es que Dios nos llama a disponer de esos bienes como Él sabe que es conveniente. Pero en ningún momento establece que es el único camino a seguir. ¿Qué significa? En cabeza suya está la disposición y la facultad de esos bienes. Porque Dios se los entregó a usted para que los administre. Eso sí, usted los tiene bajo administración. Y Dios no lo va a usted a condicionar ni aquí ni allá. Usted sigue teniendo la facultad. Eso es un hecho. Tú decides qué consejo sigues, si el de Dios o el de los hombres. Finalmente, como tercer punto, visto los dos puntos anteriores, decimos que el conocimiento de Dios nos libera del temor porque nos enseña en qué consiste la libertad. Por eso dice Lucas 12:34, que estamos en esos tres pasajes, ¿se acuerdan? Lucas 12, del 32 al 34. Los dos primeros, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna y haceos bolsas que no envejezcan. ¿Tesoros en dónde? En el cielo, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla. O sea, el único lugar donde usted sabe que tiene seguro los bienes que usted tiene, ¿es en dónde? En el cielo. No los va a tocar nadie. Es más, su propia vida ahora está guardada ¿en quién? En Cristo. Colosenses 3:2. Y cuando Cristo se manifieste, ¿qué va a hacer? Él va a decir, aquí está esa vida. A usted ya nadie se la puede quitar. Por eso la vida, si Dios te ha dado la vida eterna, eso nadie se lo puede quitar. Eso de que se la dio y se la quita, eso no existe. Porque ¿quién es el que la está guardando? Él. Contrario a los que dicen, no, es que depende de mí, porque yo colaboro con Dios. Cuidado con eso, pero es muy respetable que usted de pronto maneje esa. Pero ¿sabe por qué le digo por qué no? ¿No es correcto? Porque usted y yo sabemos que si usted y yo somos, o de usted y de mí, depende nuestra salvación, ¿qué va a pasar? Vamos a echar a perder. Vamos a echar a perder. Porque mire, eso es lo mismo cuando usted se casa. La vida, la muerte, sí, porque usted ¿qué está pensando? Luna de miel. Usted está, luna de miel. Y usted, promete, sí, porque usted quiere luna de miel. Y entonces ya después de que pasó luna de miel, luna de hiel. Y entonces después de que usted está emocionado con el matrimonio, ¿usted qué? Usted ya no quiere saber de él. Y por eso muchas veces ¿qué? Entonces, por eso le digo, si así dependiera de usted la salvación, no se engañe, va a pagar lo mismo. Con toda la gana la recibe ahora y con esa misma gana ¿qué? Usted la puede soltar. Por eso, gracias a Dios, depende de quién. Él. En Él está guardada. Él es el que nos salva. Él es el que ha prometido salvarnos y Él es el que nos ha concedido la salvación. Por eso dice el 34, porque donde está vuestro tesoro, suena como un proverbio, pero es la realidad. Donde está su tesoro, ahí está su corazón. Dice que la frase de Jesús suena como un proverbio, porque relaciona el corazón y el tesoro, al que aprecia y lo que es apreciado, al que desea y lo que es deseado. Esta frase podría tomarse en un buen sentido y aplicarse a los discípulos sentados a los pies de Cristo, a la comunión del fiel con su Dios o a la comunidad en la fe entre hermanos y hermanas. Aquí condena los lazos que se establecen no entre personas, sino entre una persona y sus bienes. Ese es el tema. Por eso alguien decía, mire, aquello de lo que usted no se puede despojar, a usted no le pertenece. Usted le pertenece a esa cosa. Eso es una realidad, ¿sí? Miremos Colosenses 3 del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Vuelve y dice, poned la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Por eso cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también ¿qué? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para hacer el correctivo? El correctivo no es botar los bienes, no es desechar los bienes, no es dejar de ser un buen administrador, no es despilfarrarlo, no es pensar que... No. Es simplemente cambiar la actitud del corazón. Es cambiar el rumbo, es cambiar ¿qué? Por eso, poner la mira. Gloria a Dios, administre lo que Dios le ha dado. Sea buen administrador, sea fiel como lo fue José. Una gran bendición fue José. Y de hecho, el Señor nos llama a ser buenos administradores, a ser buenos mayordomos. A eso nos llama el Señor. ¿Se acuerdan cuando de hecho pone una parábola? ¿A quién que teniendo 10,000 soldados y viene otro contra él 20,000? Que no, pues pare ahí. ¿O quién que quiere construir una casa si no ve que tiene el presupuesto? Pues no la construya. Dios nos llama a ser juiciosos, a ser buenos. De hecho, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría y nos enseña nuestras relaciones con Dios. La prudencia es un énfasis en nuestra relación con Dios y en nuestras relaciones, obviamente, interpersonales. Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No votar. Por eso le decía, en cierta medida, podemos decir que es un lenguaje hiperbólico, ¿no? No, para, que fue lo que le dijo al joven que se creía justo, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer para hacer? No, pues, ¿qué te enseña la ley? Ah, no, yo todo eso ya lo hice, imagínense. ¿Quién ha podido cumplir la ley? Y el que dijo, no, yo ya todo eso lo hice, un mentiroso. Entonces Jesús, como para no poner a decirle mentiroso de frente, que le dice, ah, bueno, listo, entonces, ¿qué es lo único que le falta? Vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Ah, y hasta ahí llegó la emoción hasta ahí le llegaron las ganas de ser salvo. Ese es el corazón humano. Ese es el corazón humano. ¿Qué le mostró Jesús? Ahí tienes que corregir primero en dónde está tu corazón. Y listo. Entonces, estamos poderosamente atados a lo pasajero, porque ahí es donde está nuestro corazón. El miedo se diluye en proporción al objetivo de mi corazón. Por mejor decir, al lugar donde reposan sus intereses. Recordemos que tenemos un reino. Claro, cuando miramos a nosotros mismos nos da hasta risa este concepto, pero Dios dice que Él ya nos concedió ese reino. Es nuestro, así lo quiso, esa es su soberana voluntad. Por eso decimos entonces que el conocimiento de Dios nos libra del temor. ¿Por qué? Porque nos enseña cuál es la verdadera provisión. ¿Sabe cuál es tu verdadera provisión? Dios y su reino. Usted, con Dios y su reino en su vida, todo lo demás es ¿qué? Añadidura. Va a buscar primeramente y todas estas cosas os serán añadidas. Decíamos igual manera entonces que nos libra del temor. ¿Por qué? Porque nos enseña en qué consiste la verdadera seguridad. Aquí lo que usted tiene hoy lo puede perder o lo podemos perder en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es más, por un quiebre jurídico, por una ley que salga. Uno, pero ¿cómo así? Pero yo todo, y obvio, es cierto, yo eso lo sopeso, ¿no? Tanto esfuerzo, tanta lucha, y de un momentico, ¿pero estás vivo? ¿Estás vivo? Bueno, eso es lo que vale. Claro, pero entonces algunos dicen, no, pero yo para qué voy a vivir si no tengo eso. Ah, bueno, entonces, listo, está bien que se muera. No hay problema, ¿sí? Si no quiere vivir, porque no, si eso no está. Pero ¿cuánta gente? Mire, Job, ¿qué perdió Job? Todo. ¿Pero quedó qué? ¿Qué le dijo el Señor al enemigo? Pero no me le toque la vida. No me le toque la vida. Sí, pero no me le toque la vida. Le tocó todo, pero ¿qué le protegió Dios? Lo más importante, la vida. ¿Y qué pasó finalmente nuevamente? Volvió nuevamente, estaba vivo. Es que la vida es importante. Ahora usted dice, sí, pero es que mire que tantas situaciones, pero usted le dice, mire, usted tiene una enfermedad, no tiene más de 2 meses. Ahí usted que dice, no, lo importante sí es la vida. Bueno, ahí sí se enfoca uno en lo correcto. Ahí sí dice uno que la vida es importante. Pero mientras no le estén diciendo uno eso, no, pero es que uno para qué vivir así, con esta situación y con estas ganas. Entonces mira, muy sabio lo que nos compartían ahorita en el tiempo de oración. Gracias, Señor, por la enfermedad, porque nos enseña a valorar la salud y al sanador. Amén. Entonces, decíamos, ¿por qué nos libera del temor el conocimiento del Señor? Porque nos enseña en qué consiste la verdadera libertad. Tenemos que liberarnos ¿de qué? De
Tenemos que liberar nuestro corazón de ese imán que tienen las cosas y que mi corazón más bien se sienta atraído ¿por quién? Por Dios, esencialmente. De ahí para allá, Dios nos libra del temor. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por esta oportunidad, especialmente gracias por tu palabra. Tú sabes que somos seres humanos y los seres humanos de alguna manera tenemos en nuestro corazón, hacemos acopio de muchos miedos y de muchos temores. Las diferentes situaciones de la vida, las diferentes circunstancias de la vida nos intimidan. Y no es coincidencial que en la Biblia haya más referencias hacia no temer que cualquier otra aseveración que hay en la Biblia. Siempre nos recuerdas, no temas, no temas, no temas, no tengas temor, no teman, no tengas miedo. En el mundo tendréis aflicción, yo he vencido el mundo. Siempre nos está repitiéndolo porque sabes que somos muy propensos, muy proclives. Sabes que somos muy dados a sentir miedos y temores, Señor. Tenemos temores reales, tenemos temores infundados y tenemos temores creados, imaginarios, que no están, que no existen, que ni siquiera hay un fundamento falso ni siquiera, sino que es una creación personal. Por eso el miedo nos persigue, Señor. Por eso muchas veces nos impide aún relacionarnos contigo. ¿Cuántas veces nos da miedo entregarte nuestra vida? Porque pensamos que si te entregamos nuestra vida, nos vamos a hacer unos seres frustrados. Nos vas a impedir lograr muchos sueños. Nos vas a impedir la realización de nuestra vida, Señor. Hasta eso nos genera temor. Entregarte nuestra vida, entregarte nuestro corazón, entregarte nuestro ser. Decirte, Señor, como nos dice Romanos 12, 1 y 2, que te consagremos nuestro cuerpo, que te consagremos todo nuestro ser, que te consagremos nuestro corazón, que te consagremos nuestra mente, Señor. Que siempre nos están persiguiendo los miedos, hasta ese miedo fundamental. Por eso, Espíritu Santo, permite que en esta noche podamos entender bajo tu guía, bajo tu dirección, bajo tu palabra, bajo tu influencia, Espíritu Santo, que lo primero que tenemos que erradicar de nosotros es nuestro miedo a pertenecer a Dios, nuestro miedo a entregarle nuestra vida, nuestro miedo a rendirnos absolutamente a Él, nuestro miedo a consagrarnos absolutamente a Él. Permite, bendito Dios, que podamos entender que así como a ti te plació, Señor, como tantas veces alguien quiere dar un regalo, quiere dar una sorpresa, quiere ver la ilusión de una persona cuando recibe ese detalle. A ti te plació entregarnos el reino de los cielos y a veces no lo valoramos, Señor. No lo valoramos porque entendemos y también es comprensible, Señor, que a veces las afugias de la vida, los afanes de la vida, los miedos de la vida, las desavenencias, los desencuentros, las contingencias de la vida nos confunden y nos impiden poner la mirada en el lugar correcto. Por eso, Espíritu de Dios, permite que en este día podamos recordar en dónde tiene que estar puesta nuestra mirada. Dice el salmista en el capítulo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Él es mi cuidador, Él es mi guardador. Enséñanos a levantar nuestros ojos a ti, Señor. ¿Cuántas veces nos encierran, Señor, los afanes? ¿Cuántas veces, Señor, nos acorralan las contingencias? Permite, Padre fiel, que demos lugar y demos espacio para levantar nuestros ojos a ti, para postrarnos, para arrodillarnos, para levantar nuestros ojos, para levantar nuestras manos, para levantar nuestro corazón, pero para entender que es a ti a quien tenemos que buscarte, Señor. Es a ti a quien tenemos que correr, es a ti a quien tenemos que procurar, porque en ti verdaderamente están las respuestas a nuestras necesidades y a nuestro corazón, Señor. Permite entonces, Espíritu de Dios, permítenos entender que nuestro corazón
solo tiene un lugar donde estar seguro y es en ti, Señor. Que tú realmente lo contengas, lo tengas y que sea para tu gloria y que sea para tu honra. Tú muy bien nos enseñaste en Mateo 6 que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Por eso permite que hoy entendamos que tenemos y que estamos llamados a servirte a ti. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Digámosle así: